El 10 de julio de 2013, el buque Chonchongan fue detenido bajo sospechas de que transportaba droga. Sin embargo, cuando las autoridades lo registraron descubrieron toneladas de armamento cubano, como partes de aviones MiG-21, lanzaderas antimisiles y vehículos militares, declarar escondido en contenedores bajo toneladas de sacos de azúcar. Ese día el buque fue retenido. Sus documentos declaraban que cargaba solo azúcar cruda de Cuba, pero las autoridades habían recibido la advertencia de que el buque podría llevar narcóticos de contrabando. Esto, unido a su actitud sospechosa, impulsó al ministro de Seguridad Pública panameño a ordenar su detención del Chonchongan y su registro. La tripulación norcoreana enseguida demostró que sí estaba cometiendo delito, al mostrarse agresiva y oponerse con violencia al registro. Cortaron los cables de las grúas del buque para que no se pudieran sacar los sacos de azúcar de su interior, obligando a sacarlos a mano. También se negaron a levantar el ancla para trasladar al buque a la zona de registro, obligando a los panameños a cortarle la cadena del ancla. El capitán del buque, al ver que el registro era inevitable, incluso trató de suicidarse, cortándose el cuello con un cuchillo, pero fue detenido por agentes del Servicio Nacional Aeronaval y salvado. Como comentó Mulino, esta agresiva y nerviosa actitud de la tripulación solo aumentaba y confirmaba las sospechas de los panameños. El 13 de julio, aún sin descubrirse las armas y estallar el escándalo en los medios de comunicación, Cuba trató de presionar a Panamá para que liberara al buque. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, voló de urgencia a Ciudad de Panamá para pedirle al presidente Ricardo Martinelli que liberara la embarcación retenida y le permitiera seguir rumbo hacia su destino, según reveló Mulino. Las autoridades panameñas, ante el nerviosismo de coreanos y cubanos, ahora sí tenían sospechas de que había carga ilegal, y tras varios días de obstáculos, por fin procedieron al registro del buque, en una operación que implicaba a 500 policías panameños. El 15 de julio se descubrió que bajo las 10.000 toneladas de azúcar cubana en 250.000 sacos, estaban escondidos varios contenedores con 240 toneladas de armas cubanas de fabricación soviética, entre ellas, 2 cazas MiG-21, 15 motores para ellos, 2 complejos de misiles antiaéreos S-75 Volga, SA-2, y S-125 Pechora, SAR-3, 9 misiles antiaéreos, 5 vehículos militares lanzadores de misiles antiaéreos, radares SNR-75, Fanson, para S-75, munición de artillería, cohetes antitanque RPG, visores nocturnos y otros pertrechos no declarados. Una de las lanzadoras de misiles antiaéreos aún tenía incrustada una placa de la época de la Guerra de Angola, con las iniciales RPA, República Popular de Angola, nombre de este país hasta 1991, y la letra V de Victoria. Inmediatamente el MINREX de Cuba hizo una declaración oficial, admitiendo la carga de armas, pero restándole importancia diciendo que era material obsoleto, que supuestamente debía repararse en Corea del Norte, para luego ser devueltas a Cuba, negando violación de sanciones de la ONU. Las autoridades de la República de Panamá han informado sobre la detención, en el puerto panameño de Colón, del buque de carga Chonchongan, de pabellón de la República Popular Democrática de Corea, procedente de la República de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea informar que dicho buque zarpó de un puerto cubano rumbo a la República Popular Democrática de Corea con un cargamento, mayormente, de 10,000 toneladas de azúcar. Además, en la citada nave, se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto-2 complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 bis y 15 motores de este tipo de avión. Todo ello fabricado a mediados del siglo pasado, para ser reparado y devuelto a nuestro país. Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional. La República de Cuba reitera su firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al derecho internacional. La Habana, 16 de julio de 2013. Inmediatamente el MINREX de Cuba hizo una declaración oficial, admitiendo la carga de armas, pero restándole importancia diciendo que era material obsoleto, que supuestamente debía repararse en Corea del Norte, para luego ser devueltas a Cuba, negando violación de sanciones de la ONU. Las autoridades de la República de Panamá han informado sobre la detención, en el puerto panameño de Colón, del buque de carga Chonchongan, de pabellón de la República Popular Democrática de Corea, procedente de la República de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea informar que dicho buque zarpó de un puerto cubano rumbo a la República Popular Democrática de Corea con un cargamento, mayormente, de 10,000 toneladas de azúcar. Además, en la citada nave,
Se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto-2 complejos, coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 bis y 15 motores de este tipo de avión. Todo ello fabricado a mediados del siglo pasado, para ser reparado y devuelto a nuestro país. Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional. La República de Cuba reitera su firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al derecho internacional. La Habana, 16 de julio de 2013. A esto Mulino respondió el mismo día: el hecho de que yo declare una mercancía como dañada, como vieja, como obsoleta, no implica que yo no la tenga que declarar en un conocimiento de embarque cuando va a ser objeto de movimiento. Yo creo que Cuba lo único que nos va a poner ahora es a bajar definitivamente todas las bodegas. Ya hoy puedo anunciar, el comisionado Edesio González hoy a las 6 de la mañana me informó que hoy sacan los 2 primeros contenedores. Ya al patio de contenedores de Manzanillo, terminamos con esa bodega y empezamos con las otras 4 o 3, hasta encontrar los 2 aviones MiG-21, los 15 motores de MiG-21 y todo el otro montón de armamento obsoleto que menciona La Habana. Cuba afirma que las armas le pertenecen y que Panamá debe devolverlas. Panamá por su parte reitera que el futuro de las armas lo decidirá el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, este país ha reiterado en varias ocasiones que el futuro de las armas lo decidirá el Consejo de Seguridad de la ONU. El 22 de julio el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, presentó los hallazgos a la prensa internacional. El 28 de julio el propio Fidel Castro publicó una carta dedicada al aniversario del asalto al cuartel Moncada, donde al final trata de paso el asunto del buque norcoreano. En días recientes se intentó calumniar a nuestra revolución, tratando de presentar al jefe de Estado y gobierno de Cuba, engañando a la Organización de Naciones Unidas y a otros jefes de Estado, imputándole una doble conducta. No vacilo en asegurar que aunque durante años nos negamos a suscribir acuerdos sobre la prohibición de tales armas, porque no estábamos de acuerdo en otorgar esas prerrogativas a ningún Estado, nunca trataríamos de fabricar un arma nuclear. Estamos contra todas las armas nucleares. Ninguna nación, grande o pequeña, debe poseer ese instrumento de exterminio, capaz de poner fin a la existencia humana en el planeta. Cualquiera de los que tales armas poseen, dispone ya de suficientes para crear la catástrofe. Jamás el temor a morir ha impedido las guerras en ninguna parte del planeta. Hoy no solo las armas nucleares sino también el cambio climático es el peligro más inminente que en menos de un siglo puede hacer imposible la supervivencia de la especie humana. Sin embargo, los expertos destacan que los MiG-21 estaban en buen estado y habían volado hace poco, pues aún tenían combustible. Los documentos que los acompañaban hablaban de vuelos hacía pocos meses. Sin embargo, estaban empaquetados de forma descuidada, en contenedores de metal de 40 pies, sin encolchado protector que cubriera piezas delicadas que podrían haberse dañado si el barco encontraba fuertes marejadas. Algo típico, si se quiere hacer una travesía por el intranquilo Océano Pacífico. En base a estas evidencias el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz, SIPRI, con sede en Estocolmo, Suecia, concluyó que el método de embalaje no sugiere que los aviones en sí mismos estaban destinados a ser reparados y devueltos a Cuba, sino más bien para su uso en Corea del Norte como chatarra o piezas de repuesto. Los expertos sacan la conclusión que de esta forma el cargamento para Corea del Norte viola, sin lugar a dudas, las sanciones de la ONU, y parte del mismo parecía ser enviado para el uso de Pyongyang, y no para ser reparado y devuelto como alega La Habana. Corea del Norte tiene un largo historial de tratar de comprar MiG-21S y sus motores para sus propias fuerzas armadas, siendo este avión el principal caza de su fuerza aérea, en violación del embargo de armas de la ONU suscitado por sus programas de desarrollo de misiles y armas nucleares. En 2011 ya había sido detenido el intento de adquirir 20 MiG-21 en Mongolia para usarlos como piezas. En 2012 trató de comprar 32 MiG-21 en otro país. En 1999 compró 40 MiG-21 a Kazajstán. Por otro lado, la misión del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó Panamá del 13 al 15 de agosto de 2013, para determinar si el cargamento de armas violó las sanciones, debía trasladarse después para Cuba a investigar el suceso. Uno de los funcionarios con el debían encontrarse en Cuba era el general de división Pedro Mendiondo Gómez, jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, DAFAR. Mendiondo era responsable de la carga de aviones y misiles del buque Chonchongan, y atendió la visita del general norcoreano Kim Seok-sik días antes. Sin embargo, Pedro Mendiondo Gómez sufrió un muy extraño accidente automovilístico el 25 de agosto, por el cual falleció en la madrugada del día siguiente 26 de agosto. Al mismo tiempo, en general Kim Seok-sik también desapareció de la escena desde el 3 de agosto, siendo fulminantemente destituido, por razones de salud.
a pesar de que en mayo del 2013 había sido confirmado en su cargo por otro periodo adicional. Luego fue ejecutado el embajador de Corea del Norte en Cuba Yoon Yong-jin, junto a su esposa Kyesan y su hijastro Kim Yong-go, quien operaba una firma comercial. Fueron eliminados como parte de la purga que el joven líder coreano Kim Jong-un realizaba contra los partidarios y familiares de su tío Han Son-tak, cuya hermana mayor era la esposa del embajador en Cuba. La noticia apareció en los medios el 7 de abril de 2014. Las desapariciones al unísono de Mendiondo, Kim Seok-sik y Yoon Yong-jin fueron muy oportunas en el caso de las investigaciones de la violación de las sanciones de la ONU, y podían esconder los cabos sobre el tráfico de armas entre Corea del Norte y Cuba. El buque procedía de Cuba y se dirigía a Corea del Norte con 35 tripulantes. El buque Chonchon-gan y su tripulación tienen un largo historial de actividades ilegales norcoreanas por los mares del mundo, por las cuales con frecuencia es detenido. En 2001 fue detenido por Corea del Sur por violar sus aguas territoriales. En 2003 fue detenido en Egipto por transporte de cargas peligrosas. El 16 de febrero de 2003 Irán lo detuvo en Bandar Imam Khomeini. En febrero de 2010 Ucrania lo detuvo en el puerto de Okiarsk por cargar contrabando de sustitutos de heroína, alcohol, cigarrillos y munición para AK-47. El 11 de marzo de 2009 el Chonchon-gan fue atacado por los piratas somalos en el mar Arábigo, a 400 millas de las costas somalas. Los piratas le dispararon con fusiles y RPG-7, que lo dañaron e hirieron a 2 tripulantes. Tras este suceso, el buque captó la atención de las autoridades marítimas, al trasladarse al puerto de Tartus en Siria, a la zona de facilidades de la Armada de Rusia en ese puerto, desconociéndose la causa de por qué escogió este destino. Por otro lado, llama mucho la atención la chapucera operación en este traslado ilegal de armas, dado a que los coreanos no son de escuchar sugerencias, por lo que me inclino a pensar de que esta fue una operación concebida y ejecutada por los norcoreanos sin escuchar las recomendaciones cubanas para enmascarar el traslado del material bélico. Cuba posee experiencia en tráfico de armas durante la intromisión en América Latina en las décadas de los 60 y 70, y, posteriormente durante la Guerra de Angola, a partir de 1975, sin embargo. En cualquiera de los casos, el gobierno cubano violó la resolución establecida en el 2006 por Naciones Unidas sobre el embargo de armas a Corea del Norte. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete, apoya a mi canal para crear más contenido como este.